Hay que prenderlo. Ahí. Buenas tardes para todos. Es un honor realmente para mí poder seguir dando a conocer, colaborando con Blanca en su obra, ¿no? La tercera. La primera es de Meditación Cristiana Metafísica del 2006. Meditaciones acerca de los seres naturales 2008 y de 2013 esta 2013 Meditaciones acerca del ser humano. Digo algo, en una ocasión una cabecera me pregunta si no quería hacer el prólogo del libro, y realmente me ha desconcertado un poco porque en mi vida he hecho eso y tampoco hacer un prólogo al texto de Blanca. Entonces digo, y bueno, dame un poquito de tiempo. Y ese tiempo fue, creo que era enero, diciembre, enero, terminaba el año 12-13. Entonces, durante esas vacaciones, todas las cientitas cargaban un poco de mate a la azotea de la casa, me llevaban los textos de Blanca y lo fui leyendo despacito durante ese mes. Y mientras lo iba leyendo, a su vez iba meditando y las iba pensando muchas cosas, y las cosas que me iban surgiendo en el momento las fui anotando. Y después dediqué un tiempo a ordenar todas esas cosas que me habían surgido en ese momento, y eso es lo que ustedes van a escuchar acá ahora. Lo he vuelto a leer ahora y realmente hay cosas que uno entiende cuando están dichas en un momento determinado, porque realmente ahora me pongo a ver y tendría que volver a leer el libro de nuevo. Y seguramente si hago el libro, si lo leo de nuevo, voy a hacer otro prólogo. Así que lo que ustedes van a escuchar es lo que fue hecho en aquella época, y lo voy a ir comentando en algunos puntos. Un poco más. Ahí. Puede ser. Ahí pongo en este día en el que la autora nos entrega su trabajo para que lo prologuemos. La liturgia nos sorprende con un texto exquisito. Nada ocurre de por sí. El Hijo de Dios dice a su Padre: te alabo, Padre, por haber ocultado estas cosas a sabios y prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Los pequeños. Creemos oportuno meditar sobre ellos. Comenta Santo Tomás en la Atena Áurea que San Hilario llamó también pequeños a los creyentes por su obediencia a la fe. Estos siguen a su Padre, aman a su Madre, no saben querer el mal, desprecian los cuidados de los afanes de la vida, no son insolentes, no tienen odio, no mienten, creen lo que se les dice y tienen por verdadero lo que oyen. Y siguiendo a San Cirilo dice: el niño tiene el alma sincera, el corazón inmaculado, permanece en la sencillez de sus pensamientos, no ambiciona los honores, no conoce las prerrogativas, no debe ser poco considerado, ni se ocupa de las cosas con gran interés. A tales ama y abraza el Señor y se digna tenernos cerca de sí, pues le imita. De este plural sentido de la niñez tomaremos algunos aspectos para presentar esta obra de Blanca del Valle Avellaneda. La pequeñez en el sentido aquí considerado no es cuestión de tamaño, es una mirada, es un estado del alma, en un sentido es pequeño el intelecto que ve lo que es, hasta vislumbrar su ser y el ser mismo.
Aquí permanece la sencillez de sus pensamientos, y no por trivialidad, sino por la profundidad que encierran en razón del nivel de realidad en que ellos toman. Y así, aquel que ve no puede más que empequeñecerse cada vez más que ve. ¿Por qué? Por tal acto, el ver con la inteligencia no hace más que descubrir lo que es, escuchando la voz de la realidad que le impone mostrándose. La mente humana es una facultad que ve, y para ello está iluminada como a dos puntas, una por la propia naturaleza de la que procede, y por la otra, y por la que está, otra por lo que ve, lo que la va actualizando según va comprendiendo. Dos puntas que se unen en un centro, el ser del que todo procede y al que todo tiende como su plenitud. Ante tal estructura, todo el esfuerzo de la mente que filosofa está en dejar que lo que es aparezca como aquello que realmente es, esto es, en su propia identidad y orden. Aquí una observación de paso, se percibe con mucha claridad que la luz de la inteligencia es una manifestación de la propia luz de la inteligibilidad de la naturaleza. Hermosísimas, creo que es así. La propia luz de la inteligencia, cuando uno entiende algo, esa luz que tiene el entender es explicitación fenoménica, si quieren llamarlo así, de la luz propia de la inteligibilidad que tiene la naturaleza propia del hombre, que se funde en última instancia en el ser. Entonces, realmente el entender es una fogata, en el sentido de que es un encuentro de luces, las luces de la propia inteligencia que se hunde en la naturaleza propia de uno, y la luz de la inteligibilidad del objeto, en última instancia, se funde en el ser de la cosa. Y en las dos puntas queda unificado todo por Dios mismo. Tal actitud y tarea, aunque le sea propia al hombre natural, no es fácil, más aún le es muy difícil, por cuanto parece tener cierta tendencia a salirse de él. Esto se percibe con particular intensidad en el hombre actual, que tiene tanta capacidad de ingenio para el dominio del fenómeno, construyéndolo y reconstruyéndolo continuamente. Ello resulta para su bien cuando está regido por lo que las cosas son en sí mismas, mas es para su desgracia cuando el hombre no se atiene a los reales principios, más allá de lo manipulable. Para trascender el fenómeno hasta el orden de lo inteligible puro, hasta lo esencial y su ser, es para el filósofo fundamental, que tiene como función dejar que lo que es se muestre en su propia identidad, tiene ante sí dos fuentes de información a las que tiene que obedecer: lo que la cosa misma es y la revelación que libremente hizo el Creador. Con toda intención está el obedecer, para distinguir el ámbito de la ciencia que plantea Blanca, que es el ámbito en el que se construye. El científico no obedece, el filósofo debe obedecer a lo que la cosa es, y en particular a lo que Dios mismo dice. Esta es la situación del filósofo hoy. Lo real hasta su fondo, el ser y lo dicho positivamente y de modo humano por el ser al hombre, lo revelado. Así hay dos fuentes de conocimiento y ambas llegan al mismo principio si se procede correctamente.
pues no puede haber más que un único principio. Alguien llega, posiblemente haya que corregirlo, no sé. En la fe no se llega, la fe se recibe. Se podría en un sentido amplio dejar llega, pero sería mejor poner posiblemente que se llega. Ambas tienen el mismo principio. Filosofando se llega, creyendo se tiene lo que Dios va revelando. Movimientos diversos. Poder ver lo que es, más allá del simple aparecer, con toda la dificultad que ello implica, es una de las mejores cosas que le pueden ocurrir a un hombre. Es una maravilla. Pero encontrarse aceptando como cierto absolutamente realidades que trascienden totalmente el mundo sensible e incluso toda la realidad inteligible natural, es lo máximo, lo mejor que tiene la vida humana. Mas esto no se da sino en un corazón naturalmente pequeño. Se trata de alguien que descubre que la realidad no se reduce a lo que uno quiere o decide que sea, sino que admite inadmitido a su vez lo que se le impone, porque posee su naturaleza propia. Solo estos corazones pueden, a su vez, recibir la palabra de Dios que salva, la verdadera palabra. Esto lo digo con mucha intención, porque realmente uno descubre, no sé cómo poner este golpecito, ¿cómo manejo? Hay una dificultad grande en este orden para el ámbito de la fe. Uno descubre con mucha frecuencia mucho constructivismo a nivel de vida de fe. Y es porque está fallando la cabeza. Está fallando el orden natural. Si en el orden natural todo se construye, y cuando Dios le habla termina construyendo todo. Es un grave problema. Por eso el tema de la explosión grande de la interpretación. Dios ha hablado y nadie sabe lo que dijo, todos interpretamos. La única posibilidad de realmente recibir la palabra de Dios es que realmente haya en el ámbito humano, un lugar donde uno tenga que atenerse a lo que es. Porque entonces, cuando da la palabra de Dios, tienes que atenerte a lo que es. Si solamente conocer es construir, cuando Dios habla, terminamos construyendo. Por eso me parece importante este punto, el admitir y admirar a su vez que algo que se impone, porque posee la naturaleza propia. Solo estos corazones pueden, a su vez, recibir la palabra de Dios que salva, verdadera palabra. La unidad de estos dos aspectos es fundamental para los dos. No respetar uno es dañar al otro, pues hay un fuente común. Y la verdad conserva su unidad, encuéntrese donde se encuentre. Aunque el desarrollo de lo tratado en la presente obra es del orden de lo alcanzable por la razón, no ha de perderse la unidad con el orden de la fe. Más aún, si uno sigue con atención el texto, descubrirá en buena parte las bases naturales de la verdad salvadora, en el sentido que, si bien la gracia perfecciona la naturaleza, también la supone, más básicamente, un aspecto de la obra creadora, que es de lo que aquí se trata, la naturaleza humana, es como la plataforma de todos los demás favores que Dios hace al hombre. Me parece fundamental eso, y es lo que yo percibo en el texto de Blanco, incluso por eso lo digo por ahí. Aquí tenemos las bases naturales para la aceptación de la verdadera revelación, precisamente por el planteo que hacían. Para poder escucharla realmente hay que bajar la guardia y dejar que lo que es aparezca como es. Ese sentido es fundamental también en el ámbito de la fe.
Instalándonos ahora en el nivel correspondiente, debemos decir, en orden a la ubicación del hombre, que estamos ante una criatura, esto es, que es un ser que su ser tiene los límites de la esencia humana que actualiza. Y aquí es el hombre un ser intermedio de lo de Blanca, un ser intermedio entre una forma espiritual pura, ángel, y una forma ligada a la materia para su existencia. Serían los seres inferiores al hombre. Constituido de alma y cuerpo, su alma es un alma informante, a su vez subsistente en sí mismo, es decir, es espíritu, y su cuerpo una materia informada por un alma que le comunica su ese para constituirlo en su propio cuerpo. Entre formas puras subsistentes y formas que no trascienden la materia, el hombre, por su alma, es forma subsistente que, aunque subsistente, le es natural informar la materia para constituir un cuerpo que le es propio. He aquí los principios realmente primeros, base explicativa de toda esta antropología. Materia, forma y ser son los núcleos del problema y en este preciso orden de fundamentación, brotando y encontrando su plenitud en el ese uno. No se imagina lo que me costó formular estas cosas. Realmente hay en Blanca, en muchas partes, un tecnicismo exquisito, que supongo que le habrá costado bastante también a ella lograr el modo, y habrá pensado y habrá dado vuelta mucho al modo de decirlo, porque realmente son expresiones técnicas tan justas que uno dice, casi no tenemos otro modo de decirlo, para poder expresar realmente el orden del inteligible natural. Es una maravilla. No cualquiera lo puede hacer. En primer lugar, hay que entenderlo bien. Y en segundo lugar, tener la capacidad de elección mental para poder expresarlo. A partir de estos elementos se puede anunciar al lector que encontrará en el presente texto una antropología en relación constante con la metafísica y la filosofía de la naturaleza, como lo exige la misma realidad natural, pues siendo el hombre naturaleza y especialmente el ente, no hay nada más natural que en un estudio del hombre este sea comprendido desde estas dos ciencias filosóficas. Se trata aquí entonces de una antropología realmente última o primera, en lo que del hombre depende. Esto es, un hombre visto a la luz de los principios que lo constituyen en cuanto tal, es decir, desde aquello que hace comprender las razones primeras de su vida. No se trata pues solo de descubrir lo que acontece, describir lo que acontece, sino de llegar al porqué primero de tal acontecer. Hay un término muy lindo que usa Blanca, que marca el realismo de todo esto, porque uno lee esto y dice, qué ambiciosa, llegar al fondo de la realidad, qué exagerada, ¿quién se cree? Y Blanca lo expresa de modo lindo, dice, avisora. Es decir, cuando uno cree que lo tiene tan clarito como viéndolo, es de desconfiar que sea así. El fondo de la realidad es muy, yo diría casi indicativo para los demás. No sé si es tan expresable, creo que es expresable y de algún modo apresable, pero por lo menos aquellos que nos estamos iniciando en esto es más que todo indicativo. Es decir, realmente como que tiene un olfato que por ahí va haciendo una cosa y tiene cierta precisión. Por eso ese término me encanta, el avisorar. ¿Sí? Como que la mente va avisorando. ¿Sabes qué pasa? Tiene mucho que ver, yo a veces lo paso al otro, tiene mucho que ver también con la palabra de Dios.
Cuando uno dice, seguro que no es así. Y a veces, en la explicación del misterio trinitario, siempre he dicho, me encanta cómo lo he entendido, pero yo soy un así. Dicho de otro modo, espero encontrarme con el Dios que creo, no con el que entiendo, aunque sea precioso el que entienda. Pero en este orden yo creo que no se puede igual, es decir, este ámbito natural de adicionar, la pequeñez, descubriéndose que es tan grosso, por eso lo termino, es tan grosso, lo real y hermosísimo. Es decir, es la verdadera actitud, me parece, del hombre filósofo ante la realidad. Y esta actitud pasar después al ámbito del hombre sobrenatural, una maravilla. Bueno, se permite entonces una antropología. Este es, creemos, el núcleo antropológico que la autora deja traslucir en su obra. Todo su contenido va asumiendo y trascendiendo lo experimentable, incluso lo conceptualizable, hasta llegar a lo solo concebible, que digo motores, pero bueno, ahí está. Hasta llegar a lo solo concebible, el ser inconcebible, más allá de lo experimentable y de lo conceptualizable. La pepita última de la realidad, la pepita que está tocada con la inteligencia, el ser. Y desde este centro creatural se abre al misterio, esto es, lo inteligible sobrenatural, orden exclusivo de la revelación que se posee por la fe y que realmente es admirable el respeto con que Blanca lo toca. Me admiro también eso. Ella me dice que me puedo hablar del teológico, pero yo creo que ella es una gran filósofa. Pero por lo que es, a mí me admira cómo mira, su corazón, cómo mira, lo que se es un corazón que lo venera, es un corazón que lo adora. Van a ver siempre que habla de Dios un equilibrio, del orden perfecto, del orden de la gracia, es como que ante eso se pone de rodillas. Por lo cual estamos de este modo en la estructura base de lo creado, cuya recreación es inimaginable e inaprehensible intelectualmente por el hombre en el presente estado. Solo al final, cuando tenga fin lo parcial, quedará de manifiesto perfectamente el orden humano. Eso me encantó también percibirlo. Todas las culturas quedan incluidas. No sé. Esta es una cultura más. No. Esto no es una antropología más. No es una cultura más. Es la base de toda cultura. Si se entiende por cultura, un modo propio de asimilar lo real y de ver lo real. Por eso te pongo ahí recreación inimaginada, inaprensible intelectualmente por el hombre en el presente estado. No todo lo que hace todavía. Solo al final, cuando tenga filón parcial, quedará de manifiesto perfectamente el orden humano. Este orden natural o esencial está en la base de todas las operaciones y de todo lo que se le puede atribuir al hombre en un orden segundo, diversas culturas. Incluso aquello que está en la base de todas las obras que Dios realiza en y a través de las criaturas, en y más allá de ellas. Las operaciones de Dios en todo orden natural y las operaciones de Dios a través de las criaturas que trascienden el orden natural. Pongan aquí toda la vida sacramental de la Iglesia. Toda la vida sacramental tiene como base el orden natural. Se trata de aquellas bases naturales de todas las obras, elevaciones y perfecciones que Dios pueda realizar en y a través del hombre.
Por ello mismo, tenemos aquí las bases naturales de la fe verdadera, transformándose por esto mismo en instrumento de salvación, en el sentido que no hay salvación fuera de la verdad, incluso natural, porque en el único Redentor está contenido todo, lo natural y lo sobrenatural. 2666 del Catecismo para mis alumnos. Pero hay una fuente creadora común, que es principio de todo el desarrollo humano. El ese es fuente única, en dos direcciones, importantísimo. El ese es fuente última en dos direcciones. Es fuente de toda la forma natural que lo hace hombre real. Y teniendo a esta como base, también es fuente de la forma sobrenatural, pues esta es también real, por el mismo ese que constituye en real a la forma natural y a su vez es conducida por la forma sobrenatural gracias a su más acabada plenitud. Es hermoso ir descubriendo esto, es decir, cómo todas las gracias que Dios puede dar son. Entonces, el ese no solamente está en la base del orden natural, también está en la base Si bien hay distintas formas, una que hace al hombre una determinada ente natural y otras que lo constituyen cristiano, hijo de Dios, estas están en relación, unidad y subordinación, mas ambas se unifican en el hombre, en un mismo y único ser, ese. A las descripciones del hoy que la autora nos ha asumiendo a los otros grandes filósofos, que otros grandes filósofos también plantean, encontramos los signos de un real y concreta preocupación por las situaciones vitales y actuales. Mas estas están vistas desde los principios, indicando las consecuencias de su ausencia y poniendo vías de salida a tal situación sociocultural. Queremos ver a alguien asumiendo el hoy en su cotidiano desarrollo, juzgándolo desde los principios como es el quehacer de todo metafísico, señalando los niveles de la realidad, su orden en el marco de otros decires de hoy y de siempre acerca de esta misma realidad. En breve, podríamos decir que todo lo dicho está bajo diversos órdenes de miradas y en su propia relación. Una mirada de los fenómenos en cuanto tales, ámbito de la ciencia, una mirada de la forma y de la materia, ámbito de filosofía de la naturaleza, una mirada del ente, ser y esencia, ámbito de la metafísica, y una mirada de la fe, ámbito de la teología. Ello supone como base 4 órdenes de conocimientos en su distinción y relación, que vertebran todo el desarrollo del trabajo: la ciencia, la filosofía, la metafísica, la fe y la visión. Hemos dejado la palabrita orden, pensamos también en los niveles, pero justamente me parece mejor la palabrita orden, en el sentido de que mantiene la diferencia de niveles, pero no tal vez en la separación, sino como que uno va incluyendo el orden superior, va incluyendo el orden inferior. Todo eso habría que ver. Hay pequeños en el orden natural,
son los pequeños que perciben lo que es una simple facultad humana que ve y se ve hasta la raíz de la cual ella misma procede. Aclaro esto. Estas cositas fueron posiblemente las que le chocaron a hablar. ¿Por qué? Perdón, yo al hacer esto tenía dos cosas: a Blanca y su trabajo. Y yo hablo de Blanca y su trabajo. El tema es que cuando ella no lee, ella tiene su mente en el trabajo, no viéndose a sí misma. Entonces, cuando yo hice el prólogo, se comenzó a ver a sí misma también. Entonces, como se puede resultar, porque ella está absorta en su trabajo, así está absorta en el objeto, se olvidó de sí misma. Está bien. ¿Cómo bien? Se olvidó de sí misma, está en la verdad. Entonces, cuando le presenté el prólogo, esta es la partecita por ahí que... por eso les digo, estoy hablando de ella y del trabajo. Hay pequeños en el orden, hay pequeños en el orden natural, son los pequeños que perciben lo que es una simple facultad humana que ve y se ve hasta la raíz de la cual ella misma procede. Pequeña, muy pequeña, es la persona que se ve recibiendo su es y su forma humana propia, saliendo de la nada y siendo conducida por la voluntad amorosa del ser, actitud humana necesaria para que los esplendores de la gracia puedan florecer, dejando aparecer los pequeños del reino. Los pequeños del reino presuponen esta vida. Todo el esfuerzo de Blanca del Valle está en dejar aparecer a la mente humana lo que el hombre es, en su estructura y en sus principales relaciones, particularmente con aquella que la hace tal, la conserva y la conduce, el ser. Solo alguien que se ve pequeño puede escribir un texto de esta categoría y nosotros le estamos sumamente agradecidos por habernos dado la posibilidad de participar en algo de él con este pequeño prólogo. Deseamos que este trabajo sea un instrumento de ayuda a aquellos corazones que fueron destinados a verse pequeños, para que lo real, hasta su fondo, se manifieste en ellos. Por nuestra parte, no hacemos otra cosa que invitar al lector que desee internarse en las profundidades de la naturaleza humana a una pausada lectura y reiterada meditación sobre la realidad que el presente texto nos muestra. Alabamos a Dios por haber iluminado el corazón de Blanca del Valle en el logro de tal visión de lo real y por haber difundido en su voluntad el amor de compartir. Este acontecimiento de hoy nos hace tomar de nuevo las palabras de nuestro Señor Jesucristo y exclamar: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a sabios inteligentes y haberlas revelado a los pequeños. Y el otro de: felices los ojos de ustedes porque ven, felices los oídos de ustedes porque oyen, porque muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyen. Felicitaciones.